Amado hermano, amada hermana, muy buenos días. Les saludo en esta mañana de domingo, dándole gracias al Señor porque Él es bueno, por su amor, su bondad, por su misericordia, por sus grandes maravillas, por todo lo que está haciendo Él aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estar encerrados en las casas, en este tiempo eh, de mucha incertidumbre, tal vez para el mundo. Pero esa incertidumbre para nosotros no es tal. ¿Debido a qué? A que nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios que cada día está con nosotros. Así que, ¿cómo no darle gracias? ¿Cierto? Si es un papá que nos ama. Gracias doy al Señor, como cada domingo, como cada día, porque Él está en medio nuestro, está en cada uno de nosotros, está instándonos a aprender más de Él, a saber quién es Jesús. Y a través del libro de Juan hemos podido ir aprendiendo, estudiando, conociendo el inicio del ministerio de Jesús. Y como veíamos el domingo anterior, vimos que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él, los seres humanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino nuestro Señor Jesús, y eso es lo que compartimos el domingo anterior. Hoy vamos a continuar aquí en el capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a leer desde los versículos 22 al 26. Pero antes de comenzar, quiero invitarle a que tengamos un momento de oración para disponernos en las manos del Señor, para que Él sea quien haga su perfecta voluntad en nuestro medio, en este tiempo que vamos a compartir de la palabra del Señor. Así como le pido al Señor que esté conmigo para estar tranquilo compartiendo su palabra, oro al Señor para que también esté con usted, para que pueda entender su palabra, para que lo que vamos a compartir pueda ser bien explicado y así usted lo pueda entender, atesorar, guardar en su corazón y así también compartirlo con quienes le necesitan, a Jesús. Porque hoy vamos a ver que Jesús comparte su luz. Así que, amado hermano, amada hermana, le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza y podamos juntos, como hermanos, en armonía y en un mismo espíritu, orar al Señor. Padre, gracias le damos en esta mañana, porque como hemos compartido, Señor, en este momento, en este inicio de la clase, Padre, nos disponemos en sus manos, a su perfecta, a su entera voluntad y a lo que usted está haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos en esta mañana, guíenos, Padre mío, a mí primeramente, Señor, para poder transmitirle a mis hermanos su palabra, para poder seguir avanzando en este conocerle cada día más, Señor, para que usted se vaya formando en cada una de nuestras vidas, para que usted se vaya entronando en cada uno de nuestros corazones y cada día podamos entender, saber, conocer y con autoridad decir que somos hijos suyos, Señor. Padre, oro por mis hermanos, mis hermanas que están frente a sus dispositivos, ya sea televisores, computadores, teléfonos, para poder ver esta clase, Señor, y que sea usted allí manifestándose a cada vida, Señor, a mi vida, a la vida de mis hermanos, a la vida de mis hermanas, a la vida de los jóvenes, Señor amado, que comparten esta clase con nosotros, mi Dios Todopoderoso, y pueda allí usted hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, y nos disponemos en sus manos a su entera y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, le invito allí a tomar su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor, para que demos inicio a esta clase. Juan entonces 3 del versículo 22 al 26. Damos lectura
Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y el 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí en estos versículos, en esta lectura de la palabra, ¿cierto?, se nos relata el desplazamiento de Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ¿cierto? Eso lo vemos allí en el versículo 22. Desde que el Señor Jesús comenzó su ministerio público, viajó mucho. Él no se quedaba en un solo lugar. Estaba por un tiempo y emigraba a otro lugar con sus discípulos. Con frecuencia, él se trasladaba de una parte a otra. Todo esto para hacer el bien a las almas y a los cuerpos, ¿cierto? Recuerde usted que Jesús sanaba, que Jesús, ¿cierto?, libertaba. Esos milagros que él hacía, los hacía durante estos traslados que él hacía de una parte a otra. El sol de justicia recorrió todos estos lugares para difundir su luz y su calor. Si vemos allí en el Salmo 19:6, leemos que de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ese es el Salmo 19:6. No se detuvo por mucho tiempo en Jerusalén. Pasado esto, es decir, una vez pasada la Pascua, y recuerda usted cuando vimos su entrevista con Nicodemo, Jesús en compañía de sus discípulos, probablemente los 6, estos discípulos mencionados o narrados en Juan, que también ya lo vimos, capítulo 1 del verso 35 al 51. Ahí aparecen Juan el Bautista, Juan el Evangelista, Andrés, Simón, Pedro, que posteriormente el Señor le dice que su nombre va a ser Pedro, Felipe y Natanael. Entonces abandonó Jesús Jerusalén y se dirigió a otra parte de la región de Judea, junto al Jordán, y tal vez no lejos de Jericó. No se ocultó ni se escondió. Jesús siempre, desde que comenzó su ministerio público, estuvo allí en todo lugar donde se le necesitaba, donde él sabía que había necesidad, que tenía que llevar el reino de Dios y proclamarlo. Allí Jesús estaba presente. Iba donde más se le necesitaba o donde él pudiese desarrollar un mejor servicio. Su predicación y sus milagros puede que llamaran más la atención, ¿cierto?, si se quiere, o produjeran más ruido, más recalco, que estuvieran allí, ¿cierto?, hablando más de Jesús, serían menos efectivos, ¿cierto?, estos milagros, ¿cierto?, y estas sanidades, ¿cierto?, serían menos efectivas o harían menos bien. Así es que pasó allí algún tiempo con ellos, es decir, con sus discípulos. Quienes estén dispuestos a seguir a Jesús, le hallarán dispuesto a quedarse con ellos. Cuando nosotros, usted, yo, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que necesitábamos a Jesús, que
Cuando Él se reveló a nuestra vida, ¿cierto? Jesús no pasó de largo, Jesús no se escondió, Jesús vino a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Se quedó con nosotros. Jesús hoy está con usted y está conmigo. Está con nosotros. Y bautizaba, dice el versículo. Juan había comenzado a bautizar en la región de Judea. Allí en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La palabra nos está confirmando, ¿cierto?, que Juan había comenzado allí a bautizar en la región o en el desierto de Judea. Por tanto, Cristo comenzó también allí. Por Juan 4:2 vemos que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Si leemos Juan 4:2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, nos está diciendo la palabra. Pero sin duda, lo que sus discípulos hacían, esto de bautizar, lo hacían bajo su autoridad y en su nombre. Es decir, bajo la autoridad de Jesús y en el nombre de Jesús. Este mismo hecho de bautizar mediante sus discípulos confería a Jesús un rango superior al de Juan el Bautista. En cuanto a la naturaleza de dicho rito bautismal, el comentarista Hendriksen dice que puede ser considerado como una transición entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy conocemos como la Gran Comisión, que ahora es una ordenanza perpetua del Señor para su iglesia, es decir, para usted y para mí. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y esto fue a partir de Pentecostés. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el mismo Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así es cuando el Señor hace la obra. Y cuando, ¿cierto?, el corazón del ser humano está dispuesto a recibir esa invitación del Señor. Uno se bautiza y se convierte, ¿cierto? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se convirtieron como 3.000 personas. Puede haber sido un poco menos, un poco más, pero por la cantidad, imagínese usted cuánta gente convirtiéndose al Señor. Así que es esto maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo obra en nuestras vidas. También se nos relata que Juan el Bautista continuaba su ministerio mientras tuvo oportunidad de hacerlo. Lo vemos ahí en los versículos 23 y 24 que hemos leído. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Vemos que Juan también bautizaba y prosigue su ministerio algo más al norte, tal vez algunos kilómetros al sudoeste de la Betania, situada al otro lado del Jordán. Recuerde usted que habíamos estudiado anteriormente de que hay dos Betanias, y es cierto, y esta es la que está al sudoeste, ¿cierto?, de la Betania, situada al otro lado del Jordán, cerca de las provincias de Galilea, Samaria, Perea y Decápolis. Es decir, un sitio
o un lugar muy apropiado para que grandes grupos de gente, porque habían muchos lugares, muchas poblaciones, ¿cierto? Muchos pueblos. Entonces, por lo tanto, había mucha gente, ¿cierto? Que acudiesen a él, atraídas todavía por lo que de él se decía. Aunque poco a poco las gentes acudirían a él en mayor número, como lo dice allí el versículo 26, su parte final, dice, y todos vienen a él. Entonces, Cristo comenzó a predicar y bautizar antes de que Juan tuviese que abandonar su ministerio, ¿cierto? Y este ministerio Juan lo abandonó no porque él quisiese, sino por la fuerza, ¿cierto? De este modo, el Evangelio seguía expandiéndose por toda la región. Así también es un consuelo para los fieles siervos del Señor ver que tras de ellos, estoy hablando de hoy día, ¿cierto? O a medida que ha ido transcurriendo, expandiéndose el Evangelio, ¿cierto? Estos siervos que han dedicado su vida al Señor pueden ver que tras de ellos vienen emergiendo nuevas generaciones para continuar la obra del Señor. Entonces, Juan continuó su ministerio, ¿cierto?, de predicar y bautizar, aun cuando Jesús también había iniciado su ministerio público. Todavía había trabajo para Juan, puesto que Jesús no era aún conocido en el mismo grado que el Bautista, ni estaban las mentes del pueblo en la disposición necesaria para recibir al Salvador. Había encontrado cierto rechazo, había encontrado cierta oposición, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Juan seguía en su tarea hasta que la providencia de Dios dispusiera otra cosa. Todos somos útiles en la obra de Dios. Hay trabajo para todos quienes estén dispuestos a realizarlo. Esto también es un llamado, ¿cierto?, a nosotros, los hijos del Señor, aquellos que estamos dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Si usted está dispuesto a trabajar en la obra del Señor, déjeme decirle de que hay trabajo para usted. La palabra del Señor dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y no es que haya poca cantidad o poco número, es porque los obreros, ¿cierto?, no están decididos a trabajar en la obra del Señor. Por eso aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a través de esta clase de escuela dominical a usted que está en su hogar, a usted que tal vez esté escuchando esta clase allí en su trabajo o en el lugar que esté. Este llamado es para usted. El Señor cuenta con usted para que trabaje en su obra. Está en usted tomar la decisión de querer ser un obrero en la obra del Señor. Así es que trabajo hay en su obra. Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim. Estos son lugares que no son mencionados en ningún otro lugar de la Biblia. Donde quiera que fuesen estos lugares, al parecer Juan también iba de un lugar a otro, ¿cierto? Como Jesús se desplazaba predicando la palabra del Señor, llevando este mensaje de arrepentimiento y para que cada uno se bautizara en el nombre de Jesús. Donde quiera que fuese, ¿cierto?, este lugar. Entonces allí estaba Juan. Así los ministros del Señor han de seguir el curso de las oportunidades que Dios les depare, ¿cierto? A veces no nos comprometemos en la obra del Señor porque no queremos salir de la zona de confort donde nos encontramos. Pero el Señor es tan sabio, tiene tanto conocimiento de cada uno de nosotros, que Él sabe dónde va a ponernos, dónde va a necesitar
Bueno, el Señor no necesita nada, ¿cierto? Pero donde va a necesitar que nosotros trabajemos para su obra. Así que allí el Señor está obrando. Y así obra en nuestras vidas, disponiendo en nuestro corazón ese deseo de servirle, ese deseo de estar dispuesto para la obra. El Señor está hablando a su vida en esta mañana. El Señor está transmitiendo un mensaje a su vida en esta mañana. Usted lo recibe y usted decide, pero el Señor está hablando a su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Escogió, estamos hablando de Juan, de todos modos, un lugar donde había muchas aguas. Esto es, muchas corrientes de agua. De forma que siempre que se encontrase con alguien que estuviera dispuesto a ser bautizado por él, hubiese agua con que bautizarles. Las personas acudían y eran bautizadas, dice la palabra del Señor. Hay quienes refieren esto tanto a Juan como a Jesús, pero lo más natural es que se refiera al sujeto más cercano, que en este caso es Juan. El evangelista hace notar que Juan no había sido aún puesto en prisión o encarcelado, como dice el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Este detalle informativo del cuarto evangelio tenía por objeto deshacer un equívoco que pudo surgir tras una lectura superficial de Mateo 4, 11 y 12. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Lugar que podría insinuar la idea de que Juan fue puesto en prisión inmediatamente después de las tentaciones de Jesús en el desierto. Así vemos que entre Marcos 4, 11 y 12, ¿cierto? Que es lo que acabamos de leer. Así como entre Marcos. Vamos a leer allí el libro de Marcos. Léalo allí en su Biblia. Marcos 1, 13 y 14. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y Lucas 4, 13 y 14. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, amados hermanos, pasó un considerable periodo de tiempo en que Jesús y Juan el Bautista desarrollaron en forma simultánea, ¿cierto?, este ministerio de bautizar. A continuación, el evangelista narra la discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación en el verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Este sería uno de los judíos que no se habían sometido al bautismo de Juan para arrepentimiento. Ninguno de los grupos bautizantes, es decir, Jesús y los de Juan, podían dar ocasión a disputas o a preferencias, ya sea o por Juan o por Jesús, y menos a oposición entre los dos grupos o entre
estos dos líderes, podríamos decir. El hombre carnal siempre está inclinado a formar partidos dentro de lo religioso. Eso lo podemos ver allí en 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y 1 Corintios 3, del 1 al 4, nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por lo relatado, lo que habíamos leído anteriormente en el verso 25, parece ser que fueron los discípulos de Juan los que comenzaron la discusión sobre la pretendida base de que el bautismo de su maestro tenía mayor fuerza purificadora que el bautismo de Jesús. Esta discusión estaría fomentada por el hecho notorio a los mismos discípulos de Juan de que las multitudes se sentían atraídas especialmente hacia Jesús, como podemos ver en el versículo siguiente, es decir, el 26. Y vinieron, esto es Juan 3, ¿cierto? Juan 3, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. No hay duda de que en un principio los judíos no convertidos daban mayor importancia a sus purificaciones legales que al bautismo de Juan o al bautismo de Jesús. Los discípulos de Juan estaban en lo correcto al dar preferencia al bautismo de Juan sobre las purificaciones legales. Pero lo más probable es que este judío, al no poder negar el valor y el objetivo más alto del bautismo de Juan, echase mano del bautismo que Jesús administraba para minimizar el bautismo de Juan. Así se explica mejor el relato que acabamos de leer, ¿cierto? El del 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Es importante que tengamos cuidado, amados hermanos. Y esto me refiero a lo que vimos anteriormente. Esto de formar grupos dentro de las iglesias. Recuerde que nos reunimos con el mismo objetivo, de alabar al Señor, de exaltar su nombre, de que Él obre en nuestra vida, de que Él haga morada en cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo nuestro, exaltar al Señor, alabarlo, unidos, como dice la palabra, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Por lo tanto, nosotros no podemos estar divididos, como leíamos en los versículos anteriores. Y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Nosotros todos los que hemos tenido este regalo de recibir al Señor en nuestras vidas, somos de Él, somos de Cristo. Aquí no somos ni de un pastor, ni de un líder, ni de otro pastor, ni de otra congregación. Todos, amados hermanos, todos somos de Cristo. Eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestro diario vivir.
Él es quien reina, Él es quien gobierna nuestras vidas. Él es quien dirige, Él es quien nos aconseja. Él es quien, ¿cierto?, nos trajo por su amor y misericordia hacia Él, hacia sí, ¿cierto? Nos trajo hacia su reino. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos amó primero. Por eso el Señor, ¿cierto?, ha tenido a bien a cada uno de nosotros rescatarnos, limpiarnos, lavarnos, perdonar nuestros pecados y guiarnos por la senda que Él ha trazado para cada una de nuestras vidas. Continuemos entonces. De manera similar, los hombres levantan objeciones contra el Evangelio por el mismo avance que el Evangelio ha expresado a lo largo de los siglos, como si la madurez fuese contraria a la niñez anterior, o como si la estructura de un edificio fuese contraria a su base o a su fundamento, ¿cierto? Para construir un edificio hay que partir desde los cimientos, desde la base, desde el fundamento. Desde allí se comienza a construir hacia arriba los pisos que se van, ¿cierto?, formando. Así también este Evangelio ha llegado a nuestras vidas, ha ido estableciendo un fundamento en nuestras vidas. El fundamento es Cristo. Ese es el fundamento que se ha establecido en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestro desarrollo como cristianos. De ahí parte toda nuestra vida cristiana y nos vamos desarrollando. Y al principio somos como niños, vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Y el Señor va añadiendo dones, va añadiendo talentos a nuestras vidas para su obra. No son para gloria nuestra, son para la obra del Señor. Para que usted disponga esos dones, esos talentos y deje al Señor administrarlos en su obra. Para eso nos ha llamado el Señor, ¿cierto? Estos discípulos de Juan, llevados por su carnalidad, conciben celos y envidia del ministerio de Jesús y van donde su maestro y esperan que él, ¿cierto?, dé la misma o tenga la misma reacción que ellos. Pues, lamentablemente para ellos, no es así. Ellos llegan y vienen a sugerirle que el hecho de que Jesús se pusiera a bautizar era un acto de presunción. O sea, Jesús, ellos consideran que está presumiendo, que está haciendo lo mismo que Juan. Entonces no debe hacerlo. Debemos notar, ¿cierto?, que en su desprecio, ellos, allí en su envidia y en todo esto que está anidándose en su corazón, evitan mencionar el nombre de Jesús. Como si dijesen, fíjate qué atrevimiento y qué ingratitud. Ponerse a bautizar cuando tú diste tan buen testimonio de Él. Algo así como te quiere hacer la competencia, quiere ser mejor que tú. Y sobre todo, robarte los discípulos. Qué tremendo, ¿no? No darse cuenta que a quién tenían delante de ellos. Que quién es el que está haciendo la obra de bautizar. Jesús, Dios mismo, en medio de ellos. El final de este versículo, y todos vienen a Él, encierra una gran exageración, avivada por la envidia, como si se tratara de una gran competencia entre Jesús y Juan el Bautista. Creen ellos defendiendo a su maestro o a su líder, ¿cierto?, por sobre lo que pueda hacer Jesús. Pero Juan les deja bien claro, ¿cierto?, quién es Jesús. Hablan como si Jesús debiera toda su reputación al testimonio que Juan había dado de él. Pero lo cierto es que Jesús
no necesitaba el testimonio de Juan. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, Jesús no vino a esta tierra por decisión propia. Lo que nos dice este versículo es porque Él viene enviado por su Padre. Y las obras que Él está realizando, que Él está haciendo, el bautismo, el manifestar el reino de Dios en esta tierra, son esas obras las que dan testimonio de quién es Jesús. Fue precisamente Jesús quien otorgó a Juan mucho mayor honor que el que podía recibir del propio Juan. El Bautista hizo justicia a Cristo en el testimonio que de él dio, ¿cierto? Pero con la respuesta que Jesús dio a dicho testimonio, no empobreció, sino que más bien enriqueció el ministerio de Juan. El afán de monopolio, del honor, del respeto y del éxito ha sido en todas las épocas, el veneno de las iglesias y la vergüenza de sus miembros y sus ministros, ¿cierto? Esto, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Que tal siervo, que tal líder dijo esto o hizo esto o se enriqueció por medio del Evangelio, de la palabra de Dios, y a esto nos está llamando la palabra del Señor, ¿cierto? A que eso nos avergüenza como hijos de Dios, pero ¿sabe qué? Daña, mina, pero el reino de Dios es mayor. ¿Sabe por qué? Porque es Dios mismo el que está obrando y el que va a sacar a la luz todo lo irregular que pueda suceder en tal o cual ministerio. El Señor es quien, ¿cierto?, tiene el control de todo. Por lo tanto, como hijos suyos, como obreros suyos, solamente tenemos que disponernos en sus manos. Nosotros, amados hermanos, nos equivocamos medio a medio, ¿sí? Si pensamos que los dones, la gracia y toda la labor que realiza un siervo que realiza un siervo del Señor puede opacar o disminuir a otro siervo. Esto es lo que estaban pensando los discípulos de Juan, que Jesús estaba acaparando la atención del pueblo, de los que venían a él, que Jesús estaba tratando de disminuir, ¿cierto?, la obra que había realizado Juan. Pero ya vimos que nuestro Señor no vino a eso, sino todo lo contrario. Vino para que se cumpliese la Escritura. Porque es el Mesías prometido que nos anunciaba el Antiguo Testamento. Allí es anunciado nuestro Señor y viene a manifestarse en carne en medio de su pueblo. Pero como ya hemos visto anteriormente, los suyos no le conocieron, sino todo lo contrario. No lo conocieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Pero gracias al Señor, hoy día nosotros podemos decir de que Él es en medio nuestro, de que Él es real en nuestras vidas, de que Él es real en nuestro medio. Debemos dejar, ¿cierto?,
en las manos del Dios Altísimo el escoger, usar y honrar a sus propios instrumentos según le plazca. El Señor ha derramado su gracia a cada uno de nosotros, una gracia no merecida. Ha puesto, como les decía anteriormente, dones, talentos. No somos nosotros, no son nuestros méritos, no es nuestro carácter, porque nuestro carácter está lejos, ¿cierto?, de querer agradar al Señor. Pero Él, en su infinita misericordia, nos ha ido cambiando, renovando, transformando para hacer de nosotros sus hijos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de permitir que el Señor vaya haciendo estos cambios, nos disponemos en sus manos, le entregamos nuestro corazón, el Señor obra de tal manera que estamos dispuestos a trabajar en su obra, a disponernos en sus manos para hacer su perfecta voluntad. Así es que, amados hermanos, les insto, como les decía anteriormente, ¿cierto? Recalco nuevamente, que este es un llamado, porque Jesús vino a compartir su luz y la comparte, como vimos en la Escritura, la comparte con el pueblo y hoy día la está compartiendo con nosotros. Esa luz maravillosa, esa luz que enceguece, esa luz que irradia el Rey, el Señor, esa luz hoy mora en nosotros. Por lo tanto, Jesús vino a compartir esa luz. Por eso es el título de esta clase en esta mañana. Para que cada uno de nosotros entendamos, asimilemos y sepamos que lo que tenemos, lo tenemos por misericordia, por amor y por gracia. Así que en esta mañana quiero invitarle a que se disponga en las manos del Señor para que usted pueda trabajar en su obra. Y así como Jesús comparte su luz, podamos nosotros también compartir esta luz con aquellos que aún están en tinieblas. Podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí, tal vez en nuestro núcleo familiar, todavía hay algunos que les cuesta entender, comprender acerca de esta luz admirable, de esta luz maravillosa. Ayude a esos, sus familiares, a que puedan dar este paso de fe, este paso que va a transformar y va a cambiar sus vidas. En el nombre de Jesús lo insto para que lo haga. Mi hermano, mi hermana, la invitación está hecha. Y decirle que dejamos esta clase, dejamos este estudio hasta aquí. Ya continuaremos el próximo domingo, Juan 3 del 27 en adelante. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga en esta mañana, que esta clase, que esto que hemos compartido, esta porción de la Escritura, pueda llegar allí hasta su corazón y anidarse en él, y como le decía, también pueda usted compartirla, así como para mí también es esta palabra, ¿sí? No solamente para usted, esta palabra también es para mí, primeramente para mí. Y yo, en la infinita misericordia que el Señor tiene, se la comparto en esta mañana. Así que atesore la palabra del Señor y cada uno podamos aplicarla a nuestras vidas. Así que, amados hermanos, vamos a orar en este momento para que para darle gracias al Señor, pues, para que Él siga obrando en nuestras vidas, siga ayudándonos en este su reino, en este su llamado que ha hecho a cada una de nuestras vidas, y podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús le doy gracias al Señor. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos, y que así como comenzamos este estudio, lo terminemos orando. Padre, gracias le doy en esta mañana.
Gracias por ese amor maravilloso. Gracias por todo lo que usted está haciendo. Gracias por ayudarnos, Señor, cada día a entender su palabra. Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor. Gracias por ayudarnos a seguir adelante, Padre. Aun cuando a veces parece que ya no podemos seguir. Aun cuando a veces estamos cansados. Aun cuando a veces, Padre, no queremos seguir adelante. Allí está su amor. Allí está su Espíritu Santo. Allí está su Hijo amado Jesucristo, Señor, para levantarnos, para sacarnos del letargo y impulsarnos a seguir caminando en su camino al cual usted nos ha llamado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias en esta mañana. Gracias por mi vida. Gracias por la vida de mi familia. Gracias por la vida de mis hermanos que en esta mañana están escuchando o han escuchado esta clase. Gracias por aquellos que se han unido, Señor, a esta clase. Que tal vez hoy tomen la decisión de pertenecer a su reino, a esta su iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que usted, Señor, acompañe a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, les brinde su amor, su bondad, su misericordia, Señor, y el que está, Señor, caído, usted lo levante. El que está desanimado, Señor, usted le anima, Padre mío. El que está derramando lágrimas, Señor, usted las transforma en gozo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy en esta mañana por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo, Padre mío, y por lo que va a hacer en medio de nuestras vidas. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, un abrazo, que el Señor le bendiga y nos vemos pronto.